buscando Isaías en su capítulo 6. Vamos a estar estudiando ahí. Fíjense, lo que ha pasado algo en los grupos es que nos desfasamos y de hecho pues ya en los grupos vamos adelantados, ya unos en el capítulo 15, 14 de Apocalipsis y otros estamos en el 12. Entonces, con este desfase que hemos tenido por diferentes circunstancias, hoy el Señor ha puesto en mi corazón que vayamos precisamente a Isaías capítulo 6 y referente a todo lo que hemos venido viendo desde la mañana, acerca del devocional de nuestro hermano Isidro, acerca del devocional de nuestro hermano Daniel, y creo que sí es Dios que habla a tu vida, porque hoy el Señor quiere hablar a tu vida, quiere hablar a la mía, y a través del libro de Isaías. Vamos a orar, acompáñame y vamos a decirle así al Señor: Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana, porque mira que tú eres bueno y misericordioso, porque es bien cierto que a veces cuando tenemos frío queremos calor y cuando hay calor queremos frío, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tú eres bueno y misericordioso en el tiempo que estemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este lugar que tú nos has compartido, que tú nos das, que nos permite reunirnos. Yo te agradezco por las familias, Señor, que están aquí reunidas, por aquellos que vienen con el deseo de escuchar tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, tenemos que seguir creciendo y tenemos que saber que el Señor Jesucristo tiene que formarse en cada uno de nosotros, pero no es fácil, Señor, ayúdanos para que podamos nosotros entenderlo. Aquellos que estamos pasando por enfermedad, por dificultades, por problemas, Señor, familiares, que tú llegues y nos ayudes, Señor, a que nosotros vayamos menguando y que crezca el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, amén. Y bueno, vamos a Isaías capítulo 6 y quiero hoy en este mensaje, pues que ojalá tú te puedas identificar con Isaías, porque Isaías ese era el deseo, es un profeta que su nombre es Jehová es salvación. El nombre de Isaías en el hebreo significa Jehová es salvación. Y fíjate, siempre que Isaías tuvo que entender que cuando había una pérdida, cuando había un cambio, pues era necesario tendría que haber una modificación en la vida de cada quien, porque Isaías tiene que aprender algo. Mira, yo quiero que vayamos al capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías. Y les quiero decir que el rey Uzías gobernó 52 años. Te puedes imaginar, en Judá reinó 52 años. Y fue catalogado como uno de los reyes buenos que hubo en Israel, en Judá, porque hubo reyes buenos y reyes malos, pero fue uno considerado como uno de los reyes buenos que gobernó 52 años. Entonces, fíjate, lo está ubicando y dice: en el año que murió el rey Uzías, nos ubica en tiempo y espacio. Y esto me recuerda que hace unas semanas la reina de Inglaterra, la reina Isabel, causó un gran revuelo, y no solo en Inglaterra, causó un gran revuelo a nivel mundial, ¿no? Y cuando yo veía esto, fíjate la pérdida de un pueblo que a veces cuando los entrevistan a los ingleses y les dicen: oiga, ¿y ahora qué espera usted de qué va a pasar? Y muchos decían: pues hay incertidumbre, no sabemos si ahora su hijo o el sucesor pues va a ser un buen rey o un mal rey. Y a veces en esa disyuntiva se encontraba precisamente también el pueblo de Judá. El rey que había reinado 52 años había muerto. Y cada vez que viene un desastre, hermanos, tenemos que hacer, tú y yo, tenemos que hacer una modificación. Ya lo decían nuestros hermanos, fíjate, el hermano Isidro tiene que experimentar lo que es viajar en metro. Yo agradezco al que el Señor sí me ha permitido tener esas experiencias, que a las 12 del día en el metro Pino Suárez, o a las 5 de la mañana en el metro Pantitlán, ¿no? Y que tú lo ves. Me acuerdo cuando hablaban de la sana distancia, yo decía: pues ese es un chiste, ¿no? Que te ponen ahí afuera que tú tengas la sana distancia, pero adentro había sana distancia, ¿no? No hay sana distancia, pero nos tenemos que acostumbrar. Y precisamente Isaías se tiene que acostumbrar precisamente a la pérdida. Judá se tiene que acostumbrar que dentro de una pérdida tiene que cambiar la vida. La vida no puede ser igual. Muchos de nosotros hemos tenido pérdidas de familiares. Y la vida a mí me cambió con la pérdida de mi papá y de mi mamá. La vida ya no fue igual, hermanos. La relación con mis hermanos, la relación familiar cambió.
La pandemia hizo que también tú y yo cambiáramos, ¿sí? La iglesia está cambiando, no podemos ser los mismos. Por eso cuando el pueblo de Inglaterra va a ser diferente después de la muerte de su reina, va a ser diferente. Y fíjate, y dice, en el año que murió el rey Uzías, fíjate, aquí viene lo importante. ¿Qué vio? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, bajo una pérdida, está entendiendo Isaías que tiene que haber modificaciones, que tiene que haber cambios. La iglesia también no puede ser la misma después de las modificaciones que se están haciendo en el mundo. Tiene que haber cambios. ¿Sí? Tus hijos crecen y no pienses que van a ser los mismos toda la vida. Tiene que cambiar tu vida, tiene que saber que hoy los tiempos nos están demandando que a nosotros para matrimonios cristianos, familias cristianas, tenemos que saber que nuestras generaciones están siendo absorbidas. Yo quisiera que mis hijos estuvieran pensando en matrimonio, pero ellos no están pensando en matrimonio. ¿Sabes qué? Ahora el joven ya no quiere pensar en matrimonio. Ya la sociedad nos ha llevado a hacer cambios y escuchaba yo una parodia en la semana que antes las suegras no querían a las nueras porque se iban a llevar a su chiquito. Pero cuando ven que su chiquito de 30 o de 40 años no sale de la casa, ahora ya les urge que salgan y ahora los jóvenes ya no quieren salir, se quieren quedar en su casa. Entonces ahora las suegras, ¿cómo crees que tratan a las nueras? Ay, véngase mi nuera, véngase, mire, de veras, aquí la vamos a atender bien. Pues sí, porque ya la situación cambió y entonces ellas también tienen que cambiar. ¿Sí te das cuenta cómo cambia la manera de la sociedad? Y también la iglesia tiene que cambiar. Por eso Isaías dice, en el año que murió el rey Uzías, había incertidumbre en el pueblo de Judá. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde va a ir la nación? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser la situación? Y entonces viene la respuesta de Dios y fíjate, dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando un rey cae, Dios sigue de pie, hermanos. La eternidad de Dios es un rey eterno, que ha sido ayer, es hoy y va a ser siempre. Y bajo esta visión de Isaías, él va a entender que tiene una misión y que Dios lo va a preparar. Y efectivamente, decía acertadamente nuestro hermano Daniel, Judas fue preparado durante 3 años y medio. Yo puedo pensar que vio milagros, ¿sí? Vio cuando se alimentaban 5,000. Vio cuando el vino fue convertido, el agua fue convertida en vino. Ya estaba diciendo al revés, hermanos, el vino fue convertido en agua, no. El agua fue convertida en vino, hermanos. Ver cómo él sanaba a mucha gente y cuando fueron enviados, hermanos, yo estoy seguro que Judas hizo milagros. Pero ¿qué es lo que le pasó? Fue lo mismo que le pasó a Uzías, hermanos. Después de que dice que en sus reinados fue un reino de justicia. Pero llegó un momento en que se olvidó y perdió la mirada en Dios. Y es el rey que quiso entrar al santuario y presentar incienso a Dios. Él quiso presentar su incienso a Dios. Y los sacerdotes espantados dijeron, no, a ti no te es permitido. Dice que se oponían, pero como él era el rey, dijo, no saben qué, yo aquí hago lo que quiero. ¿Y saben lo que sucedió? Le dio lepra. Y por eso lo que él está anunciando, en el año que murió el rey Uzías, le podemos decir que él murió, fue un rey que terminó en la lepra por la desobediencia a Dios. Porque no le era lícito a él hacer servicios en el santuario. ¿Y qué crees? Y dijo, no, pues yo los hago. Y luego van las consecuencias. Y entonces dice, pero Isaías dice que vio sentado en un trono alto y sublime. Y los tronos son así. ¿Sabes por qué los tronos siempre en los palacios son altos? Porque la figura del rey tiene que sobresalir, se tiene que ver. A donde esté una gran plaza y el rey, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues se tiene que ver. Tiene que ver lo que es tan grande el rey. Y entonces ahora nos está escribiendo, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban, ¿qué dice? El templo, porque así es la gloria de Dios. Versículo 2. Y por encima de él, dice, había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
La gloria de Dios es tan grande, óyelo bien, hermano, la gloria de Dios es tan grande que los mismos ángeles tienen que cubrir su rostro. Es algo maravilloso de Dios. Fíjate, eso es lo que está viendo Isaías. Y él va a decir, pues yo soy hombre muerto. Dice, por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y estos para Apocalipsis son seres vivientes. Y también los vemos en Ezequiel. Fíjate, para nosotros esta imagen ya debe ser tan cotidiana porque nosotros la hemos leído. Así es el trono de Dios, es tan maravilloso que te olvidan los problemas, las dificultades. Porque nosotros es lo que hemos cantado hoy. Nosotros queremos menguar para que el Señor crezca en nosotros. Porque a través de que crecemos nos empezamos nosotros a valorar lo que tenemos. ¿A qué lo llevó mi hermano Isidro a valorar su lugar de trabajo? Pues que es un lugar en donde él llega, pues se puede levantar tarde, ¿no? O se levanta tarde. Y no tiene problemas con el transporte público. Tú y yo sí tenemos problemas con el transporte público, nos tenemos que trasladar. Lo conocemos el diario vivir, estamos acostumbrados. Y cuando él dibujaba a la gente que corre, yo hasta parece que me estaba dibujando ahí. Que nos aventamos, corremos y todo eso, porque ese es nuestro diario vivir. ¿Sí? Pero para una nación que pierde su rey, no es un diario vivir, se siente desolado, desamparado. No sabe qué es lo que va a suceder con su vida. No saben a dónde va a ir, pero precisamente el Señor Dios a través de su palabra quería hacer que creciera Isaías, porque se le estaba preparando para una misión grande y sublime. Versículo 3, y el otro dice, y el uno al otro daban voces diciendo que decían, ¿qué decían de Dios? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, ¿qué dice? Amén, toda la tierra está llena de su gloria, pero ¿por qué no podemos percibir que está lleno la tierra de su gloria? Porque es lo que le estábamos orando. Ahorita tenemos frío, hermanos, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando llegamos a este lugar, fue en tiempo de calor. ¿Y cómo se sentía? Yo le decía, hermanos, miren, si sobrevivimos en este tiempo, ya. Pero ahora me doy cuenta que me tengo que retratar porque ahora el frío, estamos vislumbrando el frío de diciembre que va a venir, y ya los hermanos se están preparando, estamos haciendo... pues tratando de cerrar, porque sabemos que va a ser duro el invierno. El invierno se acerca, hermanos. El invierno se acerca y va a ser duro. ¿Sí? Y tal vez, yo hoy en la mañana yo le decía a mi esposa, ay, ojalá lleguen los hermanos. De veras, lleguen los hermanos, porque ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Ay, en la camita, viendo un programa de televisión. ¿Tú tienes televisión en tu cuarto, hermano? ¿Sí? Sí, muchos no la tienen, pero muchos que tenemos la fortuna, tenemos, y no, pues nos quisiéramos quedar ahí, hermano. Pero es Dios, que tú y yo entendemos que la tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra está llena de la gloria de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Y mira, y en las Sagradas Escrituras tenemos que aprender a leer. Porque cuando una palabra se repite 3 veces o varias veces, quiere decir que es importante. Porque en la esencia de Dios, mira, Dios es amor, es soberano, ¿sí? Es omnisciente, es omnipresente. Pero una de las características que se repite todas veces es santo, santo, santo. Que la palabra santo quiere decir que es apartado, que está en otro lugar. Por eso los serafines o los querubines sabían bien su condición y se tienen que tapar el rostro para estar en la presencia de Dios. Porque eso es lo que irradia Dios. Irradia santidad. Y santidad no solo para Dios, oílo bien, porque a veces nosotros tenemos que entender cuál es la santidad para nosotros. La santidad para Dios es una moral perfecta para Dios. Y nosotros pues, también quisiéramos que porque a veces se entiende esa santidad en el mundo, pero nosotros la entendemos para nosotros como pueblo cristiano como apartados nada más. Porque tenemos todavía deficiencias, tenemos carencias. Tenemos errores. Eso es lo que es la vida cristiana. Por eso nosotros nada más agarramos la parte de santidad en que somos apartados para ser un pueblo diferente. No mejor, no perfecto. Porque a veces pensamos que la iglesia es perfecta y tú y yo ya lo hemos experimentado. ¿La iglesia es perfecta? Tú ya hemos experimentado que no es perfecta la vida cristiana.
Tienen sus bajadas y sus subidas. Y más bajadas que subidas, ¿sí o no? Pero tú y yo tenemos que aprender precisamente porque lo que decía el hermano Daniel. ¿A qué te trajo hoy el deseo de venir a la iglesia? Pues tú no sabes, pero sabes que el Señor sí sabe lo que quiere hacer en tu vida y en la mía. El Señor quiere hacerte crecer, quiere hacer que madures, que crezcas, que seas una mujer plenamente, que seas un matrimonio pleno. Que tus hijos se desarrollen, hermanos. A mí algo que yo pude agradecer esta semana es que mis hijos ya son personas mayores y yo entiendo ahora esa parodia de la suegra que quiere a las nueras y yo entiendo porque mis chiquitos pues ya quisiéramos que salieran, ya hijos, pues ya. Tengo un chiquito de 31 y tengo otro chiquito de 29, hermanos. Entonces ya quisiéramos que ellos empezaran, porque es necesario. Porque fíjate, Isaías sí entendía bien que cuando vienen los cambios, cuando tú no estás preparado, va a ser un descalabro para la vida del creyente. Es un descalabro. La gente, tú y yo, estamos acostumbrados a querer cuidar a nuestros hijos, que nadie los toque, que no se equivoquen, que en sus carreras, en sus estudios, todo sea perfecto. Pero tenemos que saber que la realidad no es así, hermanos. Yo tengo que saber que tengo que dejar que mis hijos se caigan. Y no los tengo que yo ir a levantar. Yo no los puedo levantar. Se tienen que levantar ellos solos, porque si yo los levanto, aun cuando estén casados, hermanos, y no estoy diciendo que esté mal, todas las veces van a querer que los levanten. Se vuelven débiles. Y mira, y la sociedad, hoy yo lo entiendo. Hoy yo conozco a personas que a sus hijos les dieron todo. Desde pequeños les dieron estudio, carrera, les compraron plaza, les compraron negocio, pero cuando ellos fracasaron, ¿sabes qué? ¿A dónde quieres que corren cuando fracasan? Con el papá y con la mamá, porque ellos le resolvieron, tú me resolviste desde chiquito me resolviste el problema y ahora me tienes que resolver toda la vida. Y eso está mal, hermanos. Tenemos que aprender que esta sociedad, aunque está cambiando, tú y yo tenemos que saber que tenemos que ser fuertes aún para dejar que nuestros hijos se levanten. Y muestra de eso yo lo entiendo, hermanos. Un chico se cae aquí y no solo va a correr el papá. ¿Quién crees que va a correr? ¿Y quién crees? El abuelo. ¿Sí? Hace unos días nos sucedió, estaban jugando los niños, que nos espantamos, estaban jugando así. Estaban jugando a que se mataban y un día de repente y lo tomó muy en serio y no se levantaba el niño y le decíamos, oye, despierta. Entonces empezamos a asustar. ¿Sí? Porque corrimos todos a ver y ya todos nos empezamos a espantar. ¿Qué se le tiene que enseñar a este chiquito? Que cuando juegue, hermanos, que no debe de asustar a la congregación. Sí, tenemos que saber eso, tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes. Miren, hoy tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que si se caen, se levanten. Dejarlos solos. A veces queremos, es impulsivo, es algo del humano que tenemos como impulsión. Que cuando alguien se cae, ¿qué tenemos que hacer? Que se levante. Hoy las sociedades nos cuesta más trabajo, a los jóvenes les va a costar más trabajo aprender a nadar, aprender a manejar, aprender a resolver sus problemas matrimoniales, sus problemas laborales, les va a costar más trabajo. Porque es una sociedad que se les conoce como los millennials, le dicen así, los nini, ¿no? ¿Sí? Fíjate, están bien identificados. Es un nini, ¿no? Es un millennial. Y cuando tú lo ves, pues no, fíjate, yo veo que les falta visión de respeto hacia los padres. ¿Y sabes por qué? Porque hace unos días yo le decía a mi hijo que nos enseñara acerca del celular. ¿Sí? Y cada vez que él nos decía y nos equivocábamos, decían, ahí están chavos. Y luego nos volvíamos a equivocar, dicen, no, así no lo hagas, está chavo. Entonces yo dije, ahora resulta que el chavo soy yo, ¿no? Lo que él les trataba de decir es que no tengo experiencia en la tecnología. ¿Y saben lo que tengo que hacer? Yo tengo que aprender la tecnología, hermanos. Yo no quisiera que ahora el niño pasa fíjate, los hijos se convierten ahora en los papás. Y eso yo lo puedo experimentar. Los hijos se convierten en los papás. A mi papá cuando ya estaba grande, siempre lo quería regañar
mis hermanos y me decían, regaña a mi papá porque mira, ahora hizo esto y esto y esto. Pero un día yo reaccioné y dije, ¿yo por qué lo tengo que regañar? Él es mi papá. Y se tiene que equivocar, se equivoca, es un ser humano como yo y como tú, que se equivoca y no por esa razón, ¿qué tenemos que hacer? No puedo cambiar yo los papeles, porque cuando tú y yo cambiamos los papeles es lo que pasa en la palabra de Dios. Y lo vamos a leer. Tenemos que aprender, Señor, a valorar los valores de Dios, porque cuando nos olvidamos de los valores de Dios, ¿sabes cómo estaba Judá en ese tiempo? Mira, vamos a leerlo, vamos aquí mismo en el capítulo 5, versículo 18, y hay 4 ayes, y los vamos a tener que entender, los 4 hay. Y tú te vas a ver si nuestra sociedad está igual o no. Y le voy a pedir a mi hermano si la puede tener en nueva versión internacional. ¿Sí tienes nueva versión internacional? 5:18. Dice así, mientras él llega, voy a leer Reina Valera, dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. Ahí dice Isaías 5:18, ya estás ahí, nada más el 18. Y vamos a llegar ahí, ¿sí? Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira. Ay, de los que arrastran, fíjate, son estos oráculos del pueblo de Israel que se conocen y que son lamentos. Ay, de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. ¿Sí? 19, los cuales dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que lo veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel, para que lo conozcamos. Mira, quieren conocer a Dios, pero su vida está ¿en qué? En maldad, en iniquidad. ¿Se podrá conocer así a Dios? No se puede conocer a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno ¿qué dicen? Malo. Dice, hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo. Y que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y que tienen lo amargo por dulce y lo dulce, ¿qué dice? Por amargo. Vivimos nosotros en una sociedad que está cambiando, que a mí me sorprende, hermanos. Me mandó un pastor un escrito en donde dice que en el Senado, como ya hay personas ¿cómo se llama? De género, hay un diputado o diputada, bueno, es que ya no sabemos, pero decían que ella ya quiere prohibir que hay que cambiarle palabras a la Biblia, en donde hay homofobia, en donde se habla de la homosexualidad. Entonces, cuando yo veo, hermanos, ahora ya no le podemos decir, y entonces dice, hay de los que dicen que a lo bueno, ¿cómo le llaman, hermanos? Malo. Y vivimos en esa sociedad y tenemos que aprender a vivir y saber cómo vamos a reaccionar. Porque a mí me han preguntado, oiga, ¿y ustedes sí aceptan? Claro, nosotros sí aceptamos. Aquí pueden venir todos, hermanos. Y que claro, tenemos un proceso como el que tú y yo estamos llevando. Somos iguales que ellos. Y podrán decir, no, hermano, no, sí, somos iguales. Porque la palabra de Dios allá en Santiago dice que el pecado, no hay pecado grande. Tú y yo no hemos hecho distinción. Hemos hecho la categoría pecado grande, pecado chico, y la Biblia dice que todo es pecado. Y Isaías lo entendía bien, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a sondear con esta sociedad y saber que tienen un proceso y que puede haber cambio. Yo apuesto por la palabra de Dios porque hay cambio. Porque este es el pecado que está en el pueblo. Hay pecado, fíjate, el último hay. Versículo 21, hay de los sabios, ¿qué dice? De los que se creen inteligentes. Dice la palabra, tenemos que tener cuidado tú y yo, de que debemos de pensar que todo lo que hagamos es correcto. Y yo les quiero decir que nosotros somos una iglesia que no lo sabemos todo y que nos equivocamos. Somos una iglesia en proceso, ¿sí? No lo sabemos todo y sí nos equivocamos. Versículo 22. Hay de los valientes para beber vino y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Esa era la condición moral que estaba en el pueblo de Judá, ¿sí? A lo bueno, ¿cómo lo llamaban? ¿Y a lo malo? ¿Y a la luz?
y a las tinieblas. Fíjate, esa era la condición. Y cuando yo volteo, digo, pues Señor, pues estamos casi igual que en el tiempo de Judá. Esa es la condición. Isaías entendía completamente cuál era su condición. Por eso cuando nosotros leemos esto, versículo ahora sí, 6:5. Regresemos al 6:5. Y dice así, yo voy a leer en Reina Valera, si quieres déjalo en Nueva Versión Internacional. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo de labios inmundos, ¿qué dice? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías entendía bien su condición. Y eso es lo que tú y yo queremos aprender. Mira, cada vez que tú y yo estudiamos más la palabra de Dios y nos acercamos más a Dios, te vas a dar cuenta que estamos muy alejados de Dios. Que estamos muy alejados de Dios. Y eso es lo que entendía Isaías. Dice, entonces dije, ay de mí, que dice que soy muerto. Ay de mí que voy a morir, ¿así dice? No, está en tiempo presente, activo. Cuando él dice, ay de mí que estoy muerto, yo ya me morí. Porque entendía el hebreo que nadie podía ver a Dios y el que lo veía, ¿qué sabes qué? Iba a quedar muerto. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿qué dice? Al Rey Jehová de los ejércitos. Él entiende bien su condición, igual que Martín Lutero. Martín Lutero, algo que él tuvo y sus conflictos o sus demonios internos con los que él padecía, precisamente era la santidad de Dios. Él entendía que alguien que quería acercar a Dios era imposible. Nadie se podía hacer. Y mira, y en el tiempo que estamos hablando de Isaías, estamos hablando de un profeta de Dios. Si alguien estaba cerca en ese momento de Dios, era Isaías. ¿Y cómo se sentía? Un hombre de labios impuros, que predicaba la palabra, pero no se sentía digno de estar en la presencia de Dios. Versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Fíjate, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada, ¿qué dice? Tu culpa y limpio tu pecado. Agarró un ángel y de lo que había en el altar, dice que con la mano, ¿qué agarró? Unas tenazas. Era un carbón encendido. ¿Y qué va a hacer ese carbón encendido, hermanos? Lo va a poner en la boca de Isaías para que él pueda estar en la presencia de Dios. Fíjate cómo está actuando. No es por obras, como dice allá en Romanos, no es por obras, o Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la misericordia. En el Antiguo Testamento, una regla que yo puedo entender es que Dios está actuando en el Antiguo Testamento como actúa en el Nuevo Testamento. Es por gracia. Porque Isaías entendía que si fuera por sus obras, ante el mundo sus obras parecían perfectas, pero delante de Dios sus obras son imperfectas. Dice que son como, nuestras buenas obras son como trapos, ¿qué dice? De inmundicia. Y cuando nosotros vemos en el texto hebreo, los trapos de inmundicia eran trapos que eran harapos que habían cubierto a leprosos. Y en el leprosos a nadie se le quería acercar. Nadie se quería acercar. ¿Te puedes imaginar los últimos días de la vida del rey Usías? Pues vivía aislado, vivía separado. Porque aunque fuera el rey y tuviera muchas atenciones, tendría que vivir de esa forma. Porque era lo que estaba destinado para aquellos que eran leprosos. Y así se sentía Isaías. Yo no me puedo acercar a la presencia de Dios, porque yo entiendo que mi condición es pecadora. Y entonces tiene que venir un ángel y tocar los labios. Y por eso el Señor está actuando así. Mira, vamos nuevamente a Isaías, aquí mismo le voy a pedir a Mario. Y que ahora vamos al capítulo 1, aquí de mismo de Isaías, versículo 18. Porque esta es la condición y esto es lo que está pidiendo Dios. Está en Nueva Versión Internacional, por favor, si lo pones, yo leo Reina Valera. Dice, venid, luego dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿qué dice? Como blanca lana. Vengan. Y fíjate, a mí me dice, es algo que me gusta. Vengan, pongamos las cosas que dice en claro. Por eso a mí me gusta estudiar muchas versiones, porque da un mejor entendimiento. Vengan, pongamos a cuentas con el Señor. ¿Qué dice el Dios? Vengan, vamos a poner pongamos las cosas en claro, dice el Señor.
Es como lo que estamos viendo en los devocionales hoy en esta mañana. Han impactado nuestras vidas. A mí me impacta la vida de lo que dice Isidro y lo que dice Daniel. Estamos en un proceso, en un cambio. Queremos poner a cuentas, queremos las cosas claras con el Señor. Señor, yo vengo aquí a esta iglesia y sé que soy imperfecto. Y tengo que mi corazón tiene que sentir que efectivamente que me faltan muchas cosas. Que tengo que hacer cambios. Porque mira, estamos cansados a veces de que pasan años y no hay cambios en nuestras vidas. No hay cambios en nuestro matrimonio, no hay cambios en nuestros hijos. No hay cambio en nuestra relación. Mira, nosotros cuando damos consejería, mi esposa y yo, cuando damos consejería a los matrimonios, pensamos que ya dan un paso. Y después, ¿qué crees? Vuelve otra vez. ¿Qué cree? Nos dice la hermana, ¿qué cree? Mi esposo ya volvió otra vez a lo mismo. Y lo único que tenemos nosotros que decir, pues vamos a tener que seguir orando, hermanos. Porque ya el consejo lo dimos. Y lo que tenemos que entender es lo que también decíamos en el canto. Hay que esperar que el Señor crezca en nosotros, que se vaya manifestando en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Porque es lo que dice, dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados escarlata? ¿Rojo intenso? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la púrpura? ¿Qué dice cómo quedarán, hermanos? Ese es el deseo que tú y yo tenemos, por eso venimos aquí. Que nuestra vida sea otra, diferente. Por eso tenemos que hacer cambios. En momentos tan difíciles, como decía, en la muerte del rey vivía en incertidumbre, pues voy a hacer cambios. Muchos a veces hemos padecido el desempleo. Yo conozco, hermanos, lo que es levantarse una mañana y no tener nada que comer. Yo lo he experimentado. Pero a través de eso el Señor me tuvo que hacer que entendiera muchas cosas y aprendiera. Y estamos aprendiendo. Me tuve que levantar solo. No tuve que correr a mi papá, a mi mamá. Tuve que aprender que el Señor tenía que poner mi confianza en Dios. Y eso es lo que está haciendo Isaías, poner su confianza en Dios. Porque mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Quisieras Dios que te usara, hermanos? ¿Quieres que Dios te use? ¿Sí? ¿Sí de veras quieres que Dios te use? Entonces tenemos que hacer cambios, hermanos. Y mira, y no cambios para la iglesia, porque dicen, hermanos, ¿quiere que Dios lo use? Porque pues ya dicen, no, ya muchos dijeron que no, porque si les dice que sí, ya los observé. Van a decir, al rato va a venir el pastor y va a decir, usted dijo que quería que Dios lo usara. Así es que ahora usted tiene que hacer esto, esto y esto. No. Dios te tiene que usar para tu familia, para tus hijos. ¿Tus hijos ya conocen de la palabra de Dios? ¿Tus nueras ya conocen de la palabra de Dios? ¿Tus yernos ya conocen de la palabra de Dios? ¿Tus hermanos, tus padres, tus hermanos ya conocen de la palabra de Dios? Señor, úsame para que yo sea un canal de bendición para mi familia. Lo platicábamos en la semana, yo le digo a los hermanos, yo aposté un día y dije, Señor, yo quiero creer en ti, en tu palabra. Yo creo en la palabra de Dios y tú la debes de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Pero debemos de creer, como dice la palabra. No un creer porque creo. ¿Usted cree, hermano? No, yo sí creo. De veras creo que creo. Pero ¿cómo se va a demostrar nuestro verdaderamente creer? ¿Cómo se demuestra nuestro querer? En las dificultades, en las pruebas, en poner en obra. Señor, yo quiero entregar mi vida. Yo quiero entregar mi vida porque quiero que mi vida sea diferente. ¿Quieres una vida diferente, hermano? Sí, queremos vidas diferentes. Porque mira, Dios tiene un plan para Isaías. Regresemos al capítulo 6. Dios tiene un plan para Isaías. Versículo 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa. ¿Qué dice? Y limpio tu pecado. ¿Cómo se quitó el pecado de Isaías? Por obra de Dios. Porque a veces cuando los intentos que tú y yo hemos hecho han sido en vanos. Hemos querido cambiar, hemos querido dejar viejos vicios, viejas costumbres, nuestra manera de hablar, lo hemos querido dejar y ¿ha sido posible? La única forma en que tú y yo lo podamos hacer es poner nuestra confianza en Dios y que Dios haga la obra en cada uno.
En cada uno de nosotros es el que haga la obra. Y mira, y cuando tú y yo permitimos que Dios hace la obra, Dios tiene planes maravillosos y grandes para cada uno de nosotros. Versículo 8. Este es el llamado que va a hacerle Dios y que te hace a ti también. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿qué respondió Isaías? ¿Qué respondió? Heme aquí, envíame a mí. Es un reto muy difícil, hermanos. Heme aquí, envíame a mí. Mira, y el Señor actúa en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Allá en Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Probablemente en el pueblo de Roma mucha gente se avergonzaba de su fe, de su creencia. Y hoy tal vez podría suceder así. Hay muchos cristianos todavía de la secreta, hermanos. Por eso Pablo tiene que decir, porque yo no me avergüenzo como los demás. Si hay otros que se avergüenzan, yo no me avergüenzo. Porque para mí eso es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para salvación para quién? Pues para mi padre, para mi madre, para mis hijos, para mi esposa, para mi pareja. Es poder de Dios. Y tenemos que hacer que Dios haga la obra en nosotros. Dios no te pide que tú seas un evangelista. Él lo único que está pidiendo es que llevemos una vida recta. Porque hay una vida recta, miren, yo me acuerdo una vez que empezamos un estudio allá en Tlalagua y van a saber a quién me refiero, hermanos. Cuando empezamos un estudio allá en Tlalagua, yo era muy escéptico, porque siempre que empezamos un estudio, empezamos ahí con Marta y Ernesto, empezamos los tres nada más, ya después invitamos a mi esposa y ya después fuimos invitando, pero no fue así. Después cuando empezamos en la casa del hermano Salomón y cuando estuvimos en otros estudios, allá en Los Reyes, en todos lados siempre empezábamos 2 o 3 personas. Así se iniciaban los estudios. Y un día de repente mi hermana que nos invitó a dar ese estudio ya tenía hasta sillas y las puso así como una congregación en su sala comedor. Y yo le digo a la hermana, ay hermana, yo de veras sí te agradezco de veras tu fe y tu optimismo, pero no creo que vengan tantos. Así yo le tuve que decir a la hermana, porque algo hablaba mi experiencia de años de abrir estudios bíblicos nos daba, no, pues hay que empezar de a 2, 3 y ahí vamos creciendo, ahí va conforme va pasando. Ya en 5 años, empezábamos 2, 3, ya en 5, 6 años, pues ya éramos 4, ¿no? Esa era mi experiencia, ¿no? Que tenía que llevar un proceso, un tiempo. Y de repente la hermana ahí dijo, no, es que, dice, van a venir como 30. Ay, hermana, pues voy a orar por tu fe. ¿Y qué creen? Esa noche se llenó ese hogar. Yo quedé escéptico y dije, Señor, perdóname por mi incredulidad, por mi falta de fe, perdóname. Porque aún con mi experiencia, una hermana, pues sí, tiene más fe que yo. Por eso también ahí mismo, en el mismo libro de Romanos, dice que el de la fe, ¿no? El justo por la fe, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Entonces yo ahí aprendí que, ¿qué es más fuerte, el conocimiento o la fe? Pues yo creo que la fe, hermanos. Es un poder más grande que el conocimiento, la experiencia. No es que, hermano, a mí la experiencia me dice que no van a venir más de 4. Pero la fe de ella era tan grande que ese día llenamos el hogar y fue de gran bendición. Conocimos grandes hermanos, hicimos amistades. Y de ahí fue el naciente proyecto de la iglesia de Betel, porque de ahí surgió, hermanos. Ya teníamos el estudio en la casa de Martita, que también ahí empezamos, en mi casa, que es su casa, hermanos, ¿sí? Pero cuando verdaderamente el Señor nos llamó fue como Isaías. Llegó un momento en que, ¿sabes qué? La pérdida del rey Usías le puso a entender que era el momento de que él empezara su ministerio. Porque el ministerio de Isaías empezó, ¿sabes qué? Cuando el rey muere, ahí empieza el ministerio. Cuando viene un mal, tiene que surgir un bien. Y ahí nosotros entendimos que verdaderamente tendríamos que vivir por fe en el Señor Jesucristo. Esa es la forma en que Dios está trabajando y quiere trabajar para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Porque somos una iglesia bendecida, hermanos. Somos una iglesia bendecida, pero tenemos que tener que ser más comprometidos, hermanos. Estamos hablando de generaciones de jóvenes que ya han cambiado. Me quiero imaginar en 10, en 15 años nuestra generación de escuela dominical. ¿Te la puedes imaginar?
Yo creo que tenemos retos muy grandes todos. Las maestras, capacitarnos, cómo instruir a nuestros hijos en tiempos modernos a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, acuérdate, fue ayer, es hoy, ¿y qué dice? Y va a ser por siempre. Y van a ser seducidos nuestros niños. Por eso nos tenemos que preparar. Yo me tengo que preparar, hermanos. Tenemos que prepararnos. Yo sigo pensando que la iglesia de Betel tiene que hacer cambios. En lo individual, pero también en grupo, en iglesia, hermanos. Vamos a Romanos, y con esto quiero terminar, hermanos. Vamos a Romanos. Uno 16 y 17. Era el proyecto de Isaías. Allá en Isaías le habló a Isaías en la antigüedad. Ahora el libro de Romanos es el Nuevo Testamento y nos dice, fíjate lo que dice. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también, ¿qué dice? De los gentiles. La palabra de Dios es mundial. Versículo 17. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. ¿Qué dice? El justo vivirá por la fe. Ese es nuestro emblema, esta es nuestra bandera, hermanos. Y tú y yo estamos aquí por fe. Decía nuestro hermano Daniel que tenemos que seguir creciendo. Y hablaba de las costumbres que a veces nosotros tenemos. Mira, yo te quiero invitar a que yo ya pasé por muchas cosas de las que tú estás pasando. Si tal vez tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos. En la iglesia, hermanos. En la iglesia. Mira, va a haber días que el Señor te quiere hacer crecer a través de la iglesia. Y es increíble. Decía en los estudios cuando tomábamos con nuestro pastor Gustavo, decía, va a llegar momentos en que cuando tú llegues a la iglesia, ¿qué crees? Vas a extender la mano y no te van a saludar. Y después, ¿qué crees? La predicación va a hablar de ti completamente. Y lejos de animarte, ¿qué crees? Vas a salir desanimado. Y después a la salida, ¿sabes qué? Te van a reclamar 2 o 3 hermanos. Y decía, ¿sabes qué? Tú tienes que vivir tu momento. Porque en esas circunstancias, aún en esas circunstancias, el Señor te quiere hacer crecer. Y yo decía, Señor, pues yo no quiero crecer así. Yo quiero que, ¿qué te gusta más? ¿El apapacho o la reprimenda? A ver, ¿qué les da? Pero eso no te va a hacer crecer. Acuérdate de lo que ya te dije. Si les das puro apapacho a tus hijos, cuando se caigan, ¿qué va a pasar? Te van a buscar para que te los levantes. Y si no estás, ¿quién los va a levantar? Vamos a enseñar a que ellos solitos se levanten. En los estudios nosotros hemos aclarado muy bien, hermanos. Yo no estoy atrás de ustedes. Somos una iglesia que sí visitamos, que vemos cómo está la situación, pero no estamos tras de los hermanos. No nos preocupa cuando no vienen, te pasan 2, 3 semanas, 4 semanas, no vienen. Y estamos orando por ellos, Pero tenemos que saber que ese es el proceso natural del cristianismo. ¿Qué decía Daniel? Hay personas que han creído que a unos sí les resulta el cristianismo y a otros no les resulta el cristianismo. El cristianismo es el mismo, hermanos. Porque pensamos, es que miren, yo cada vez que me acerco a Dios, ¿qué cree? Pues me va mal. Y mira, Isaías lo entendió bien. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes cuántos reyes tuvo él que vivir? Al menos cuatro sexenios, le quiero llamar así. No eran sexenios. Usías reinó 52 años. Y de ahí le siguieron 3 más que vivió Isaías. ¿Y sabes cómo murió Isaías en la tradición, en la historia de la tradición de la iglesia? Aserrado. Por el rey Manasés. Porque fue el rey, si alguien tenía que ser más malo, se levantó un rey que se llamó Manasés, que fue el rey más malo que pudo tener los reyes de Israel y de Judá. Y ese fue el que lo llevó, pero entendía bien su ministerio y sabía cuál era el propósito de Dios. Señor, yo voy a seguir adelante,
Pase lo que pase, vendrán pandemias, vendrán temblores, desempleos, enfermedad. Yo voy a seguir adelante. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. ¿Tenemos dudas? Sí tenemos dudas, hermanos, como el pueblo de Judá cuando su rey se murió, como Inglaterra cuando dijo ya la reina se murió. ¿Qué es lo que va a pasar? Están en incertidumbre, en ansiedad, en miedo y en ansiedad. ¿Sí conocen la ansiedad, hermanos? ¿Sí conocen la ansiedad? Sí conocemos la ansiedad. Y la ansiedad también nos da miedo, es parte de eso, y la incertidumbre también. ¿Qué va a pasar con Betel? Mira, Señor, yo no sé qué va a pasar con Betel, porque tal vez un día podamos también nosotros cerrar y ya no abrir, pero tu responsabilidad es ir y seguir buscando a Dios. Tú ya iniciaste una carrera que ya no tiene vuelta atrás. Iniciaste un viaje en el cual no hay retorno, igual que yo. Ya no hay retorno, hermanos. Son como esos aviones que despegan, yo lo dibujé en la semana. Yo, ahora que pude viajar a la ciudad de Monterrey mientras esperaba yo mi vuelo, había un vidrial muy grande, una ventana muy grande en donde yo podía ver cómo despegaban los aviones. Y las pistas son tan cortas, no son como las de aquí en México y en ciudades modernas. Allá en provincia las pistas son más cortas. Entonces ellos tienen que saber en qué momento aterriza y hasta se siente el frenado del avión porque tienen que frenar más que aquí. Aquí todavía se siente más cómodo porque tienen todavía pista para despegar y para descender, ¿no? Entonces yo estaba viendo y dije, ¿qué pasaría si ese avión o el piloto a la mitad decide ya no despegar? Se le acaba la pista, hermanos. Yo digo que ya es una vuelta sin retorno. Él tenía o despega, hermanos. Porque si en ese momento hay titubeos, él debe de saber que su decisión depende en muchas vidas. Dependen muchas vidas. Y así es en la vida cristiana, hermanos. Tu decisión depende no solo de la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja, de tus padres, de tus hijos. Nuestra indecisión puede llevarnos, hermanos, a cometer muchos errores. Por eso yo quisiera que fuéramos una iglesia consciente de que vamos adelante y que ya nada nos puede detener, hermanos. La iglesia de Betel tiene que seguir adelante en tiempos de dificultad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, de dolor, de pérdida, de enfermedad, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Ya no nos queda otra, hermanos. El que comenzó la buena obra. Fíjate, voy a dibujar lo que acaba de decir nuestro hermano. Es en el despegue del avión. El que comenzó la buena obra ya no puede detenerse. Tiene que arrancar. ¿Y qué tiene que hacer, hermanos? Volar. Entonces vamos a ser una iglesia que vamos a volar, hermanos. Les invito a que volemos. ¿Sí? El panorama no pinta bien, hermanos. No pinta bien el panorama. Los tiempos están cambiando y son muy difíciles. Tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de cambio. Por eso la iglesia también tenemos que caminar conforme van cambiando los tiempos. Yo quiero invitarte a que caminemos. Efectivamente, los tiempos no marchan bien, hermano. Y nosotros lo podemos ver alrededor hasta de la misma iglesia. Si yo quisiera, hermanos, que la forma en que damos la despensa, porque agradezco, hoy veo la despensa y digo, ay, se ve muy bonito, hermanos. Y estoy pensando en una familia que va a ser beneficiada. Se ve bien, hermanos. Yo hoy la pusieron ahí, no sé si es estrategia, hermanos, pero les resultó. Y tenemos tanto que cambiar que la iglesia lo entiende, que mi hermana de la librería hoy también me sorprendieron. Y dice la hermana, vamos a vender los productos porque los vamos a vender. Sí. Y a mí me gustó esa idea de vamos a rifar. 10 pesos, hermanos. El cuadro vale como 240, 280, le vi así. Pues nadie puede decir, pero tú 10 pesos, ¿qué? Pues son fáciles, hermanos. Y ahora ya nada más en fe, confía en Dios y ora, ¿no? Para que te lo lleves. Porque somos una iglesia que caminamos por fe, hermanos. Pero algo tenemos que hacer. ¿No tenemos que hacer algo? No tenemos que hacer algo. ¿Sí están dispuestos a que innovemos? Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver en la iglesia. Mira, cada vez que vengamos a la iglesia, pásatela bien.
Mira, yo dentro de 8 días vamos a tener un evento aquí, un evento doble para mí. Vamos a tener un evento dentro de 8 días aquí. Yo quisiera que lo disfrutaras. Vamos a disfrutarlo, hermanos. Disfruta los momentos que pasemos, porque como decían los hermanos, hay que aprender a saborear, porque el día de mañana no digas, ay, nos la pasábamos bien en Betel y mira, ya tuvimos que cerrar. No, disfrútalos desde este momento. ¿Qué va a venir en el futuro, hermanos? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que por la gracia de Dios sigamos adelante, por el amor y la misericordia de Dios, porque la fe en Jesucristo nos ha dicho que tú y yo seamos salvos, seamos santos, seamos un pueblo especial, hermanos. Vivámoslo. Vamos a vivirlo, hermano. ¿Qué te parece? ¿Sí, hermano? Vamos a disfrutar cada momento que pasemos. Yo lo disfruto, hermanos. Y dentro de 8 días los invitamos porque vamos a tener un evento. Mire, vamos a tener gente nueva que va a escuchar la palabra de Dios. Yo quisiera que el Señor tocara su corazón como lo ha tocado conmigo en la vida de Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Qué vamos a decir, Señor? ¿Qué vamos a decir, hermanos? Heme aquí, envíame a mí. Aunque los tiempos sean difíciles, que no se vea bien, que esté nublado y que el avión tiene que despegar. ¿No les parece, hermanos? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en la vida de Isaías nos enseñas que es un hombre que iba en contracorriente, Señor. Aun cuando en Judá no había futuro porque el rey había muerto, en ese momento Isaías hace una declaración y dice, yo apuesto por el Señor Jesús, por Dios mismo que él vio sentado en su trono de gloria y que las faldas invadían todo el templo y la gloria de Dios estaba en toda la tierra. Él pudo tener esa visión y cuando él tuvo esa visión pudo entender que lo demás era efímero, que no tenía importancia. Porque tarde o temprano, Señor, tú has prometido para tu pueblo, Señor, que los que hemos creído en ti, aunque estemos muertos, viviremos. Y que tenemos de ver por segunda vez venir en las nubes del cielo, Señor. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Y tú vas a limpiar toda lágrima y todo dolor y las cosas viejas van a pasar y todas van a ser hechas nuevas. Pero en este momento tú quieres que maduremos, que crezcamos, que sigamos hacia la meta, Señor. Ayúdanos. Yo te agradezco por esta comunidad, te agradezco por el ministerio de la alabanza, Señor. Tú has puesto en cada uno de mis hermanos cantar para ti, Señor. Llevar a tu pueblo hacia la gloria, Señor, para que podamos ver tu gloria y cantemos esas alabanzas. Te agradezco por nuestras hermanas de la librería, por la de la despensa, Señor. Hermanos que usan estrategias, Señor, para que nosotros podamos cumplir nuestros ministerios. Bendice a nuestras maestras que procuran a nuestros pequeños enseñarles la palabra de Dios. Que seamos una iglesia que crezcamos, Señor, ayúdanos. Queremos crecer en ti. Que el hombre que traemos interior, la mujer que traemos interiormente vaya muriendo cada día y que nuestro Señor Jesucristo vaya brillando cada día en nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Dios, y te agradecemos por estos momentos que hemos pasado. Te agradezco por los devocionales que hemos tenido esta mañana, por las alabanzas. Y por cada ministerio que aquí tú has levantado. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.